vamos a definir una nueva unidad para medir ángulos, ¿sí? Quizás muchos ya lo conozcan, otros no. Todo el mundo en general conoce la unidad de medición grados. Nosotros lo que vamos a usar es radianes, ¿sí? A ver, vamos de entrada, para ir familiarizándonos y demás, podemos usar grados, pero lo ideal sería ir pasando de a poco, ir migrando a lo que es radianes. Entonces, la medida de un ángulo en radianes equivale al recorrido del arco de dicho ángulo en una circunferencia de radio 1. ¿Sí? Esta es la definición que está en el apunte. El tema es, bueno, ¿qué significa esto? ¿Sí? Esta circunferencia, que de ahora en más, después en las próximas diapositivas van a aparecer bastante, la vamos a llamar circunferencia trigonométrica por una cuestión de que la vamos a usar bastante en trigonometría. Y ni hablar cuando empecemos a resolver ecuaciones. Ahí vamos a recurrir bastante a esta circunferencia trigonométrica. ¿Qué tiene de particular esta circunferencia? De entrada es que es de radio 1, ¿sí? Es de radio 1 y lo vamos a ubicar en el plano cartesiano, donde este es el eje X y este es el eje Y. Y lo importante sí es que es de radio 1 y bueno, está centrada en el origen, ¿sí? Entonces, yo supongo que todo el mundo eh, sabrá que para definir un ángulo lo que yo necesito en cierta forma son dos segmentos, ¿no? O sea, por ejemplo, olvídense de la circunferencia en sí por un ratito. Yo tengo este segmento, tengo el otro segmento unidos por un vértice. Bueno, esta abertura, ¿sí? Esta abertura es lo que se conoce como ángulo, ¿ok? Segmento 1, segmento 2, unidos por un vértice, la abertura es un ángulo. Y en general uno en el secundario mide estos ángulos en grados. Bueno, nosotros vamos a seguir pensándolo en grados, pero de a poco la idea es ir pasando a radianes. ¿Por qué? Porque después, bueno, a lo largo de ustedes de la carrera, un montón de materias, un montón de matemática y demás, van a empezar a medir en radianes. Y además por otra cosa que vamos a ver después o sea, algo más fundamental, más de ahora, que para ver al seno y al coseno como funciones, y en general conviene verlo más como radianes. Pero bueno, veamos qué es el radián. La cuestión es que el radián, ¿sí? Se define, o sea, un ángulo medido en radianes es la longitud de este arco, ¿sí? Uno es como que normaliza y dice, bueno, la longitud de este arco, ¿ok? Es, lo asocio al ángulo que subtiende estos dos segmentitos, que sería como dos radiovectores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Este segmento y este arco me define el ángulo. Entonces, uno me puede decir, bueno, pero si la circunferencia es de mayor o de menor radio, el arco te cambia, entonces te cambia el ángulo. Se puede demostrar, no lo vamos a ver acá, que la relación para cualquier circunferencia, la división de este arco dividido el radio, ¿sí? Es siempre la misma, ¿sí? Entonces por eso lo podemos asociar a un ángulo en particular. Si yo agrando la circunferencia, eh, agrando la circunferencia, y lo que va a pasar al agrandar la circunferencia es que se me agranda el arco, pero si se me agranda el radio, cuando yo haga la división arco dividido radio, se mantiene constante, o sea, siempre va a dar el mismo valor. Al revés, si yo achico esta circunferencia, eh, el arco se hace más chiquito, el radio también se hace más chiquito, entonces la división arco dividido radio es constante. Entonces, esa relación arco dividido radio se mantiene constante, entonces directamente lo que uno dice, bueno, si arco sobre radio es constante, elijo un radio en particular, que es radio igual a 1, y ya directamente me queda que arco sobre 1 es arco. Y esa relación arco sobre radio, que es constante, va a estar definida por un cierto ángulo, ¿sí? Decime quién es el ángulo, que yo ahí te hago el arco dividido el radio, y eso es constante. Bueno, se eligió el radio igual a 1, así que directamente lo que uno hace es asocia este arco a este ángulo, y ese arco uno dice que, bueno, es lo que vale ese ángulo, ¿sí? Es para
darle un valor a ese ángulo. Entonces, la pregunta es, bueno, perfecto, ahora, ¿qué valor tenemos, o sea, para un ángulo en particular? Entonces ahí lo que hay que aprovechar es el hecho de que cuando yo doy una vuelta completa, el arco, ¿sí?, se transforma en toda la circunferencia de la circunferencia, o sea, todo el perímetro de la circunferencia, ¿ok? Doy toda una vuelta completa son 360 grados y, y el perímetro de una circunferencia es pi, 2 por pi por el radio, o pi por diámetro, ¿no? Pero bueno, en particular, 2 por pi por el radio. Pero como el radio vale 1, entonces me queda 2 por pi por 1, 2pi. ¿Qué significa? Significa que un ángulo de 360 grados, ¿sí?, equivale a 2pi radianes, ¿ok? 2pi radianes. Así que podemos establecer ya una equivalencia entre grados y radianes. 360 grados, 2pi radianes. Y una vez que tengo esta equivalencia, ¿sí?, aplicando proporcionalidad directa, o sea, regla de 3 simple, puedo pasar de una a la otra, ¿sí? ¿Qué sé yo? Si 360 grados es igual a 2pi, 180 grados, bueno, 180 por 2pi dividido 360, bueno, me va a dar pi, ¿no? Por ejemplo acá. Y así, ¿no? Pasando. Si 2pi es 360, pi sobre 2, hago regla de 3 simple y obtengo 90 grados, ¿sí? Entonces, para pasar de un sistema a otro, aprovecho esta equivalencia y luego hago regla de 3 simple, ¿sí? Bien, entonces, nada, una vez presentado lo que es radianes, porque, insisto, lo vamos a usar bastante, ahora pasemos a las definiciones de seno y coseno y tangente, ¿sí? Yo agregué acá la definición de tangente, en el apunte no aparece, pero bueno, me parece que es importante saber de dónde viene la tangente, pero más que nada después cuando veamos funciones, vamos a ver la del seno y la del coseno, lo mismo que cuando veamos funciones inversas, vamos a ver la del seno y coseno. Si alguno después está interesado no sé, en investigar un poco más lo que es función tangente, me escribe y yo le paso algún apunte o de algún libro y demás. Pero bueno, básicamente ahora les voy a dar la definición de seno, coseno y tangente y después lo que es a nivel de funciones, solamente la del seno y coseno. Entonces, vamos a lo que ya vimos en el secundario, o sea, arrancamos con un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados, los dos lados que forman en este ángulo de 90 grados se llaman catetos, y el lado opuesto, ¿sí?, al ángulo de 90 grados es la hipotenusa. Entonces, definimos. Arranquemos por el seno. ¿Cómo definíamos el seno del ángulo? A ver, yo elegí el ángulo alfa, podría haber elegido el ángulo beta, pero bueno, empecé con el ángulo alfa. Definimos el seno de alfa como el cateto opuesto dividido la hipotenusa. El cateto opuesto de alfa, ¿quién es? B, el lado BC, ¿no? Es este. Dividido la hipotenusa, que es el lado AC, ¿sí? Así que opuesto BC sobre la hipotenusa AC. Ahí queda definido el seno de alfa. Después vamos a definir el coseno de alfa. El coseno de alfa lo definimos como el cateto adyacente, AB, dividido la hipotenusa, AC. Y finalmente, la tangente de alfa va a ser el cateto opuesto dividido el cateto adyacente, ¿sí? Cateto opuesto es nuevamente BC, dividido el cateto adyacente, que es AB, perdón, AB, ¿sí? Opuesto sobre adyacente me da tangente de alfa. Yo supongo que la gran mayoría, esto ya lo conoce el secundario, y si no, bueno, lo están aprendiendo por primera vez o recordándolo si alguno ya lo vio, pero hace mucho tiempo. Algo que no puse acá, que me olvidé y ahora me estoy dando cuenta, pero está muy bueno que lo anoten, esto, o si no, bueno, de última, cuando de acá saque el videíto, nada, va a estar en el video, pero si quieren vayan anotándolo ahora. Es que si yo hago la división del seno con el coseno, me da la tangente, ¿sí? Seno dividido coseno me da la tangente. Hagan la prueba, fíjense que cuando hacen seno sobre coseno, les queda que las hipotenusas se simplifican y les termina quedando opuesto sobre adyacente, que es la definición de tangente.
Así que eso anótenlo por ahí. Nada, les termina quedando que seno dividido coseno es igual a la tangente de alfa. Así que es una identidad trigonométrica, una de las tantas. ¿Sí? No, vamos a ver algunas, no, hay un montón. Todo lo que es trigonometría da para varias clases, pero bueno, esto tiene un repaso de lo básico, haciendo hincapié en lo que es funciones. Entonces, una observación importante es que estos valores dependen únicamente de la medida del ángulo y no del tamaño del triángulo rectángulo, ¿no? Algo parecido de lo que les comentaba con el tema de la circunferencia trigonométrica. Fíjense que si yo este triángulo lo empiezo a achicar o agrandar, los lados se achican y agrandan de manera proporcional, tal que cuando yo haga esta división, estas tres divisiones, la relación se mantiene constante, ¿no? O sea, es como que si yo este triángulo a todos los lados los multiplico por 2, entonces este cateto se multiplica por 2, este cateto se multiplica por 2 y la hipotenusa se multiplica por 2, ¿no? Les quedaría como un triángulo así. Entonces, claro, el cateto opuesto se multiplicó por 2, la hipotenusa se multiplicó por 2, pero al simplificar 2 con 2, me queda la misma relación. Bueno, la misma historia si yo en vez de multiplicar por 2, no sé, multiplico por un tercio a todos los lados, entonces el triángulo se hace más chiquitito. Entonces me aparece un tercio acá, simplifico, un tercio acá, simplifico, y las relaciones se mantienen constantes. O sea que no importa el tamaño, obviamente que la forma tiene que ser la misma, de manera tal que los ángulos alfa y beta sean los mismos. Lo que se dice que lo que tenemos son triángulos semejantes, lo único que cambia es como que le hice un zoom, ¿sí? Agrandé o achiqué la figura, pero la forma es la misma, los ángulos son los mismos, y estas tres relaciones se mantienen constantes, independientemente del tamaño del triángulo, siempre y cuando los ángulos sigan siendo los mismos. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir esta observación. Así que no depende del tamaño del triángulo, pero sí de los valores de alfa y beta. ¿Sí? Y vayan viendo que alfa y beta, como este ángulo es 90 grados, la suma de alfa más beta es igual a 90. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos interiores va a ser igual a 180, y eso lo vamos a remarcar en un ratito también. Bueno, identidad pitagórica. Esta identidad se usa bastante, suele aparecer a veces en algún contexto y lo vamos a usar alguna que otra vez en algún problema en lo que avance la cursada. La identidad pitagórica dice lo siguiente: el seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa es igual a 1 y vale para cualquier valor de alfa. ¿Sí? Bueno, se llama identidad pitagórica, y acá, bueno, dos cositas. ¿Por qué identidad? Porque esto no es una ecuación. Cuando ustedes tienen una igualdad, esto trasciende lo que es trigonometría, o se trasciende en el sentido de que vale más allá de trigonometría. Identidad, porque esta igualdad vale para cualquier alfa, cualquier alfa. No es que hay algún valor de alfa que resuelve esta ecuación. Ustedes agarran la calculadora, le meten acá cualquier valor, ¿ok? Y resulta que hacen la cuentita con la calculadora, con algún programita que les permita hacer cálculos, y siempre la suma de los dos cuadrados del seno y del coseno va a ser igual a 1, independientemente de quién es alfa. ¿Sí? Alfa puede ser cualquier número real que se les ocurra, positivo, negativo, cero. Por eso se le dice identidad, porque es idéntico. ¿Sí? Esto es idénticamente a 1 para cualquier valor de alfa. ¿Y por qué pitagórica? Bueno, porque ahora vamos a ver la demostración, es muy sencilla la demostración de esto, y hay que usar el teorema de Pitágoras. Entonces, a ver, vamos a demostrarlo para el caso particular de que alfa viva dentro de un triángulo rectángulo, pero después esto vale para cualquier alfa, positivo, negativo, cualquier número, pero la demostración la vamos a hacer para un triángulo rectángulo con alfas entre 0 y 90, que es lo que permite un triángulo rectángulo. Entonces volvamos al triángulo rectángulo y planteamos seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa. Entonces, vayamos a la definición, ¿no? Seno, dijimos que era el opuesto, BC, sobre la hipotenusa AC. Pero como está al cuadrado, cada uno de estos dos lados están al cuadrado. Lo mismo el coseno, va a ser el adyacente, AB, al cuadrado, dividido la hipotenusa, AC, al cuadrado,
¿sí? Entonces me queda, por la definición, el seno al cuadrado va a ser BC al cuadrado sobre AC al cuadrado, opuesto al cuadrado sobre hipotenusa al cuadrado, más el coseno al cuadrado va a ser AB, que es la adyacente, al cuadrado sobre la hipotenusa al cuadrado. La cuestión es que acá tengo dos fracciones, ¿sí? Donde estas dos fracciones tienen el mismo denominador, así que agrupo, o sea, escribo todo bajo un mismo denominador, y acá está la magia del teorema de Pitágoras. Nosotros sabemos que cateto al cuadrado, o sea, AB al cuadrado, cateto 1, supongamos, AB al cuadrado, más cateto 2, BC al cuadrado, tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces tengo cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Esto tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado, que es AC al cuadrado. Pero ya teníamos como denominador el AC al cuadrado. Así que me queda AC cuadrado sobre AC cuadrado, y eso es igual a 1. Y con esto demostramos, para el caso particular de que alfa viva, sea el ángulo interior de un triángulo rectángulo, por lo tanto va a estar acotado a ángulos entre 0 y 90 grados, demostramos que esta identidad, o sea, esta expresión es siempre idénticamente igual a 1, independientemente de quién es alfa. Bueno, la cuestión es que esto, yo hice la demostración para este triángulo, pero lo pueden generalizar y vale para cualquier ángulo, para alfa negativo, para alfa 1.000.000, 0, cualquier número real que a ustedes se les ocurra, agarren la calculadora, hagan la prueba y van a ver que siempre les da 1. Así que bueno, esta es la identidad pitagórica, insisto, lo vamos a usar, alguna que otra vez vamos a recurrir a esta identidad pitagórica en algún ejercicio, en alguna guía de más adelante. Bueno, algo que ya les había comentado, creo que 2 diapositivas atrás, que era el tema de, tenemos un triángulo rectángulo, y los dos ángulos, alfa y beta, ¿sí? Que son con el ángulo de 90 grados, los ángulos internos del triángulo rectángulo. Bueno, esos dos ángulos se dicen complementarios porque suman pi sobre 2, o sea, 90 grados. Pi sobre 2 es 90 grados, ¿sí? Pi sobre 2 es 90 grados. Como el otro ángulo recto vale 90, entonces 90 más 90 es 180 y está perfecto. Bueno, la cuestión es que el seno de uno es el coseno de otro y viceversa. Bueno, porque los dos son ángulos agudos de un triángulo rectángulo, ¿sí? Esto es tal cual como está en el apunte, pero vamos a tratar de digerirlo. A ver, volvamos al triángulo rectángulo. Tengo el ángulo de 90 grados, tengo el ángulo alfa y el ángulo beta. Entonces, como les comenté, ¿sí? Tenemos que recordar que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces, si yo acá ya tengo 90 grados, porque es el ángulo recto, es un triángulo rectángulo, así que este ángulo vale 90 grados, y yo tengo que llegar a 180 con la suma de los tres ángulos, bueno, no me queda otra que alfa más beta sea igual a 90 grados. Y a eso, ¿sí? Esto creo que también se ve algo en geometría en el secundario, cuando dos ángulos suman 90 grados, o sea, pi sobre 2 si queremos verlo en radianes, se le dice complementario. Ahora, veamos por qué esto de que el seno de uno es el coseno del otro. Entonces, a ver, veamos el seno de alfa y el coseno de beta. A ver, alfa está ubicado acá, entonces su seno va a ser el cateto opuesto, que es BC, dividido la hipotenusa, que es AC. Y el coseno, yo ahora me tengo que parar acá, porque es el coseno de beta. El coseno de beta tiene que ser el adyacente de ese ángulo. Fíjense que cuando hablamos del adyacente de un ángulo, tiene que tocar a ese ángulo, y el opuesto tiene que estar enfrentado. Entonces el coseno de beta, ¿sí? Va a ser BC, también dividido la hipotenusa. Entonces, dependiendo de donde yo me pare, ¿sí? Va a ser el seno o el coseno. Pero si se fijan, es la misma relación, ¿no? O sea, para el triángulo en sí, mire como yo lo mire, lo que yo estoy dividiendo es el lado BC, que es el opuesto de alfa, pero es el adyacente de beta, dividido la hipotenusa, que es AC. Entonces, de esta manera, vemos que el seno de alfa es igual al coseno de beta. Y como les acabo de contar acá, alfa y beta son complementarios, ¿sí? Porque tienen que sumar 90 grados, ya que con este 90 grados, la suma de los tres tiene que dar 180 grados. Entonces, con esto les quiero
más que una demostración, es, bueno, mostrar un caso particular. Pero bueno, por lo menos para que se convenzan de que el seno de un ángulo es el coseno de su ángulo complementario. Entonces, siguiendo esta línea, armamos esta tablita con algunos valores. Entonces, directamente lo que hacemos es, fíjense lo siguiente. Recuerden que pi sobre 2 es 90. Hay ángulos que uno ya tiene que empezar a recordar, ¿no? Si 2pi es 360, pi es 180, pi sobre 2 es 90, pi sobre 4 es 45 y pi sobre 3 es 60 grados. Y bueno, pi sobre 6 es la mitad de, es 30 grados, 30 grados. Mírenlo de esta manera, ustedes saben que pi es 180. O sea, yo creo que es más de que, es más fácil recordar pi 180 que 2pi 360. Por lo menos, no sé, me parece a mí. Entonces, a ver, acá que tenemos. Empecemos con este que es el más fácil. Pi sobre 4. Pi sobre 4 es 45 grados. Entonces, en ese caso particular, cuando yo tengo 45 grados, 45 es complementario a 45, ¿ok? 45 es complementario a 45. Por lo tanto, el seno y el coseno tienen que ser el mismo, que es raíz de 2 sobre 2. Después, habíamos dicho que pi sobre 3 es 180 dividido 3, o sea, 60 grados. Y pi sobre 6 es 180 dividido 6, o sea, es 30 grados. Por lo tanto, pi sobre 3 y pi sobre 6 y pi sobre 3, 30, 60 grados son complementarios. Bueno, y si se fijan, el seno de uno, ¿sí?, es el coseno del otro, el seno de este es el coseno de este. Y finalmente, 0 y pi sobre 2. Otra cosa, esto, yo acá también, la demostración, igual que en la identidad pitagórica, me va a ser un triángulo rectángulo, pero se podría demostrar, mucho más complejo, más elaborado, que vale para, en realidad, otros ángulos que vayan más allá. Puede ser un ángulo positivo con un ángulo negativo, pero que la suma me dé 90 grados, ¿no? Entonces, por ejemplo acá, si yo tengo 0 y acá tengo pi sobre 2, que dijimos que era 90, entonces la suma de 0 más 90 es 90, obviamente, y si se fijan, el seno de 0 es el coseno de pi sobre 2, y el seno de pi sobre 2 es el coseno de 0, ¿sí? Entonces acá en esta tabla vemos efectivamente que se cumple que el seno de un ángulo es el coseno del otro, siempre y cuando los dos ángulos sean complementarios, o sea, sumen 90 grados, o pi sobre 2 Bien, radianes. ¿Ok? Bien. perfecto. Sí, decime. Igual en el cuadro dice seno de alfa y coseno de alfa. ¿No sería No, no, coseno de bueno, beta? sí, no, en realidad lo que estamos haciendo acá, yo ayer cuando estaba armando la diapositiva dije, tengo que aclarar eso y gracias. En realidad sí, tómenlo como que es alfa y beta, pero uno es como que acá lo que está diciendo un ángulo ya genérico, un ángulo genérico. ¿Se entiende? O sea, lo importante es que vos agarrás un ángulo, agarrás otro ángulo y cuando vos calculás el seno y el coseno de esos dos ángulos, ¿sí?, genéricos. Acá el alfa no es este alfa, acá habría que haber puesto x y x, o si quieren, no sé, gamma y gamma. Otro, la verdad que fue bastante poco feliz haber usado esta notación. Esto es un ángulo cualquiera genérico, genérico. Entonces, calculamos el seno de ese ángulo genérico, el coseno del ángulo genérico. Entonces la cuestión es que cuando yo o sea, si yo agarro dos ángulos genéricos y su suma da 90 grados, el seno de uno es el coseno del otro, el coseno de uno es el seno del otro, ¿sí? Pero este alfa no es en particular este alfa, ¿sí? Es otro ángulo. En vez de alfa, véanlo como el ángulo X, porque de paso ya nos vamos familiarizando que lo que necesitamos nosotros más que nada es, vamos a trabajar en senos y cosenos de X, ¿sí? La variable, el ángulo lo vamos a llamar X. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? Este alfa no es en particular este alfa, sino que es cualquier otro ángulo. Bueno, y para ir cerrando esta parte de conceptos básicos de trigonometría, se puede demostrar también, esto hay que usar mucha geometría y demás, pero bueno, no viene al caso, y esto sí les va a servir para lo que es las ecuaciones que van a aparecer en la guía en la guía de ejercicios. Bueno, celo de alfa más beta
es igual a seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta. Coseno de alfa más beta es coseno de alfa por coseno de beta menos el seno de alfa por el seno de beta. Alfa, y bueno, y si alfa es igual a beta, fíjense que esta propiedad colapsa a esta, seno de 2 alfa es igual a 2 seno de alfa coseno de alfa, y coseno de 2 alfa, que es esta, colapsa a esta, que es coseno de 2 alfa es igual a coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Bueno, nada. Y con esto terminamos lo que es los conceptos básicos de trigonometría para ahora empezar a hablar de funciones trigonométricas.